En el momento que dejas de pensar en lo que puede pasar, empiezas a disfrutar lo que está pasando. Embriología general humana. Etapas del desarrollo. Esta presenta dos etapas, la etapa prenatal y la etapa postnatal. La etapa prenatal se divide en periodo embrionario y periodo fetal. El periodo embrionario comienza con la fecundación o formación del cigoto y termina con la aparición de los primeros esbozos de los órganos a la semana número 8. El periodo fetal también es llamado embrionario especial y destaca el crecimiento y desarrollo de órganos y sistemas, y este termina hasta el nacimiento o en la semana número 38. La etapa postnatal tiene un periodo neonatal, que es el primer mes, un periodo de lactancia, que es el primer año, un periodo de la primaria infancia, que es hasta los 6 años y está caracterizado por la erupción de todos los dientes primarios, un periodo de segunda infancia, que es hasta los 12 años y está caracterizado por una dentición infantil, un periodo de la pubertad, que es a los 14 años, y aquí comienza la maduración sexual, un periodo de adolescencia, que es a los 18 años, y ya el individuo alcanza una madurez física, mental y sexual. El periodo de la adultez en algunas personas esto es muy variado, bueno, de 20 a 35 años, y aquí termina la osificación y el crecimiento, lo que conduce ya a la madurez y a la senitud. Los factores que regulan el desarrollo son genéticos y epigenéticos. Los mecanismos que dirigen el desarrollo son proliferación celular, ya sea por factores de crecimiento o factores inhibitorios, diferenciación celular, la potencia es la capacidad de una célula de diferenciarse en otro tipo de células, el movimiento y desplazamiento celular. Un ejemplo de esto son las células de la cresta neural que migran hacia tejidos de sistema estomatognático. Y la muerte celular. La apoptosis es la muerte celular programada una vez que la célula ya cumplió su función. Descripción general del desarrollo embrionario humano. Primera semana. Comenzamos con la primera semana. ¿Qué sucede? Sucede la fecundación, la segmentación y compactación, la cavitación y eclosión y la implantación. La fecundación. La fecundación se da en la trompa ovárica, sucede lo que es la conformación del cigoto. El espermatozoide tiene 3 días para fecundar, el ovocito tiene 1 día para ser fecundado, el ovocito está atrapado en la segunda fase de la división meiótica, que es la metafase. El ovocito presenta una capa externa, que es la zona pelúcida, y externa a esta está la zona radiada. La zona radiada presenta receptores ZP3, con los cuales el espermatozoide penetra en esta zona, y a la vez que penetra va a activar una reacción cortical, haciendo que ya penetre a la zona pelúcida. Al penetrar a la zona pelúcida se unen ambas membranas y poco después se fusionan. Una vez ya el espermatozoide pone su núcleo en el ovocito, y esto ocasiona una reacción cortical que va a hacer que se continúe con la meiosis, y a la vez va a hacer que la zona pelúcida ya no permite el paso de más espermatozoides. Ya poco después se juntan ambos pronúcleos y ya se convierte en una célula diploica y hay una duplicación del ADN. La segmentación y compactación. Esta va a comenzar con la primera mitosis del blastocito. A las 24 horas este se divide en 2 células hijas. A las 50 horas se divide en 4 células hijas.
y a los 5 días ya son 30 células hijas y van a conformar lo que es una mórula. Estas células de la mórula poco después sufren una compactación, que se juntan tanto y van a formar una masa celular. Cavitación y eclosión. Bueno, ¿se acuerdan que va a formar una masa celular? Esta masa celular se va a dividir en dos tipos de células, que unas se van a la periferia formando lo que es la masa celular externa y otras que quedan a un lado o en medio y van a formar la masa celular interna o embrioblasto. Bueno, pues el embrioblasto, el blastocito, perdón, va a migrar hacia la cavidad uterina y esta, su masa celular externa, se va a dividir en células trofoblásticas, las cuales van a penetrar en el endometrio. Pero antes de esto va a salirse el blastocito de su zona pelúcida para que pueda penetrar en el endometrio, y eso es lo que llamamos la eclosión. Las células trofoblásticas también más adelante se van a dividir en una capa externa, que es el sincitio trofoblasto, y una interna, que es el citotrofoblasto. Implantación. En la implantación aquí vemos la célula como va avanzando hasta la cavidad uterina y ya comienza la implantación. Se van a mantener los niveles de progesterona. En la segunda semana, o también llamado embrión bilaminar, ¿qué sucede? La implantación se completa, el embrión va a formar lo que es un disco bilaminar. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber una capa que va a ser el ectodermo primitivo, que es el epiblasto, y otra capa que va a ser el endodermo primitivo o hipoblasto. En el hipoblasto va a existir una placa precordal. ¿Ok? Entonces, en el epiblasto se va a formar una cavidad que va a ser la cavidad amniótica. En el hipoblasto van a proliferar las células hasta la pared interna del citotrofoblasto y va a ser la membrana excelómica o de Hauser. Entre esta membrana y el citotrofoblasto se va a formar lo que es el mesodermo somatopleúrico o extraembrionario. ¿Ok? Y bueno, entonces el embrión hasta aquí va a tener la cavidad amniótica y va a formar la cavidad excelómica o saco vitelino primitivo. Debido a que el mesodermo somatopleúrico extraembrionario va a formar también unas cavidades que juntas se van a unir y van a empujar a la cavidad excelómica, que es esta, ya se va a formar lo que es una cavidad extraembrionaria o cavidad coriónica. ¿Ok? Las células de la cavidad excelómica o saco vitelino secundario van a formar quistes excelómicos que poco después van a desaparecer. Aquí, como se dan cuenta, ya el embrioblasto está unido por el pedículo de fijación. Otra característica es que ya aparecen inicios en la circulación uteroplacentaria primitiva, o sea, empiezan con lagunas trofoblásticas, después la sangre materna llena estas lagunas y después van a haber cadenas de estas lagunas. ¿Ok? Comenzamos con la tercera semana, es el embrión trilaminar. Ok, el epiblasto va a presentar una línea primitiva, la cual presenta una fosa primitiva y un nódulo primitivo en su porción rostral, pero que aquí no se observa en esta imagen. Se observa en la siguiente imagen, que es un corte transversal. Aquí vemos la línea primitiva, el nódulo primitivo,
Y bueno, las células del epiblasto se acercan a la línea primitiva y se convierten en células embotelladas, las cuales van a invaginar el epiblasto y van a invaginar el hipoblasto, formándose así el mesodermo intraembrionario, que viene siendo la tercera capa germinativa. Como observamos en la siguiente imagen, en la región rostral está la membrana bucofaringea y en la región caudal está la placa cloacal o membrana cloacal. Después, ¿qué se va a formar? La notocorda. Esto es debido a células del dorso del nódulo primitivo que migran hacia la placa precordal y van a diferenciarse en una capa de células de la notocorda primitiva. Esta cubre hasta el surco primitivo. Poco después, el ectodermo ya se fusiona y al fusionarse va a formar lo que es la placa notocordal. Aquí lo vemos fusionado, placa notocordal. Y después el endodermo también se fusiona y ya va a dejar un cordón que va a ser la notocorda. La función de la notocorda es inducir a la formación del neuroectodermo y de cuerpos vertebrales. Después viene ya el desarrollo de la capa germinal ectodérmica. Ok, entonces aquí tenemos la notocorda que va a inducir al ectodermo y este va a formar lo que es una placa neural. La placa neural va a presentar un canal neural, que es el que estoy señalando, y a ambos lados las crestas neurales. Después se van a unir las crestas neurales y va a formar lo que es el tubo neural. El tubo neural es el que va a formar lo que es el sistema nervioso central. Después viene el desarrollo de la capa germinal mesodérmica. A los lados de la notocorda, aquí está la notocorda, observamos mesodermo, que se divide en mesodermo paraxial, mesodermo medio y mesodermo lateral. El mesodermo paraxial va a formar somitómeros, que estos evolucionan a somitos. Los primeros 7 pares van a formar parte de la formación de los músculos estriados de la cara, de la mandíbula, de la garganta. El primer somito va a formar lo que es la base del cráneo. Y bueno, pues los somitos se dividen, tienen una división. Estos son los somitos. Van a formar el esqueleto axial, los músculos voluntarios y dermis. El mesodermo medio va a formar lo que es el aparato urinario y órganos genitales. El mesodermo lateral va a dividirse en una hoja esplánica o visceral que está cerca del endodermo y esta va a formar la pared interna del sistema digestivo, y la hoja somática parietal cerca del ectodermo. Y bueno, otra característica que va a suceder es que va a aparecer la cavidad pericárdica primitiva, y esto quiere decir que el sistema cardiovascular es uno de los primeros que comienzan a funcionar. La capa germinal endodérmica. De aquí destaca la transformación de la placa endodérmica en un tubo intestinal primitivo. Desarrollo del corion y del trofoblasto. Bueno, aquí vemos que del endodermo va a salir la lantoides y esta va a formar parte de la va a formar la sangre y va a formar la vejiga.
Y bueno, aquí tenemos la otra imagen, que ya están las vellosidades terciarias y existe una comunicación de el exterior ya con el medio interno, una comunicación sanguínea. Cuarta, octava semana del desarrollo, formación de los esbozos. Esto quiere decir que lo que destaca de estas semanas es la formación de los esbozos de los órganos. El embrión de menos de 4 milímetros va a sufrir un plegamiento en forma de C, rostro caudal, el cual lo va a separar en un pliegue rostral y un pliegue caudal, un pliegue cefálico. Y también va a presentar un plegamiento dorso-ventral, en el cual se van a formar los somitos y va a haber evolución del mesodermo. Como observamos, la vesícula umbilical ya se reduce a un conducto onfalomesentérico y bueno, el intestino se une al embrión, forman un intestino anterior, un intestino medio y uno posterior. El intestino anterior está separado de la porción rostral por la membrana bucofaríngea y el intestino posterior está separado por su porción caudal por la membrana cloacal. La parte anterior del intestino anterior es donde se va a formar la faringe. Y cuando se forma la faringe, con la formación de sus paredes laterales y su porción ventral, es como se va a formar lo que son los arcos faringeos o branquiales. A la cuarta semana. Debido al plegamiento del embrión de su porción caudal, se va a formar lo que es el estomodeo o boca primitiva, que está separado de la membrana bucofaríngea de la faringe. Además de este proceso, también se va a destacar la eminencia cardíaca, van a existir los esbozos del miembro superior, la coda auditiva, la coda del cristalino, esbozos de miembros inferiores y eso, los esbozos de los órganos. Novena a 32ª semana de desarrollo fetal, periodo fetal. En este periodo tiene lugar el crecimiento y la maduración de los órganos y tejidos. En la 12ª semana ya se distinguen los órganos sexuales del feto. En las 20ª semanas, en la semana número 20, ya se distinguen claramente los movimientos del feto. En el 7º mes, el feto ya pesa 1 kilo. El sistema nervioso ya controla lo que es la respiración, la deglución y la temperatura. Aquí podemos observar cómo se ve unido. Bueno, y ya en síntesis, copia este cuadro, lo pueden revisar y podemos decir que en la primera semana existe la fecundación, existen las mitosis, se forman las masas celulares interna y externa e interna, comienza a moverse el embrión, después ya en la segunda semana sucede la implantación, como ven ya empieza la circulación uteroplacentaria y lo importante en esta segunda semana es que se forma el disco bilaminar. En la tercera semana muy importante es que se forme el disco trilaminar y se forme la notocorda, además de los somitos. En la cuarta semana están las características que hacen los somitos, continúa la formación de las vellosidades de la placenta, que es las vellosidades terciarias. Y más adelante, pues ya se ven las características
de un embrión de la 5ª semana, de la 6ª semana. Más adelante voy a explicar la formación de la cara, por eso no lo estoy diciendo ahora. Y la 7ª semana son las estructuras que se forman en la 7ª semana. Y bueno, esta parte sí es importante para que lo tengamos en la mente. Estructuras derivadas del ectodermo, del mesodermo y del endodermo. Del ectodermo se va a dividir en ectodermo superficial y neuroectodermo. Del ectodermo superficial van a salir los epitelios. Va a haber uno, epitelio de revestimiento, que conforma la epidermis y sus anexos como pelos y uñas. 2, epitelio de la mucosa oral. La mucosa se clasifica en mucosa de revestimiento, masticatoria y especial. 3, epitelio de los órganos de los sentidos, que va a formar los procesos ciliares y del iris, el oído interno, la capa externa del tímpano, los senos paranasales, las fosas nasales. 4, los epitelios glandulares, los cuales van a estar conformados por las glándulas exocrinas. Las glándulas exocrinas son lagrimales, salivales, mamarias, sebáceas y sudoríparas, y las endocrinas solamente la porción anterior de la hipófisis. Y 5, epitelios odontogénicos, que va a formar lo que es el esmalte. El neuroectodermo se va a dividir en tubo neural y crestas neurales, como lo habíamos visto. El tubo neural va a formar lo que es el sistema nervioso central, la parte posterior de la hipófisis, la epífisis y la retina. Las crestas neurales van a formar lo que es el sistema nervioso, ganglios nerviosos craneales, ganglios nerviosos gastrointestinales, ganglios nerviosos espinales y ganglios preaórticos, células de la glía, células de Schwann y leptomeninges. El sistema endocrino 2, el sistema endocrino va a estar conformado por las células C de la tiroides y también la médula suprarrenal. 3, va a haber células pigmentarias, que son los melanocitos. 4, va a conformar lo que es el tracto de salida del corazón. 5, el ectomesénquima cefálico, tejido conjuntivo, huesos de la cabeza y del cráneo, dermis e hipodermis de la cara y cuello, también el estroma de las bolsas faríngeas y el cartílago de los arcos faríngeos, la papila dental y el saco dentario. Estructuras derivadas del mesodermo, tenemos tejido conectivo y sus derivados, es tejido conectivo de la cabeza, huesos del cráneo, esqueleto de cartílago, esqueleto óseo, articulaciones del cuerpo, articulaciones de los miembros, dermis. Tejido muscular, tenemos tejido muscular liso, esquelético y cardíaco. El sistema cardiovascular, linfático y hematopoyético, está el endotelio, el epicardio, el miocardio, el endocardio, ganglios linfáticos, el vaso, células sanguíneas. El sistema urogenital va a formar los riñones, los genitales, sus vías, pero no las partes del endodermo, que forma el endodermo. Las serosas, está la pleura, el pericardio y el peritoneo. Epitelios glandulares endocrinos va a formar lo que es la corteza suprarrenal. Endodermo, va a formar epitelios de revestimiento, epitelios glandulares y sistema hematopoyético. Los epitelios de revestimiento forman la raíz de la lengua, epitelios de la faringe, de la laringe, epitelios de la tráquea, de los bronquios,
epitelio del sistema digestivo, epitelio vesical y de la uretra, epitelio de la vagina. Los epitelios glandulares son de tipo exócrino, las glándulas de von Ebner. La próstata de tipo endocrino son la tiroides y la paratiroides. Y de tipo glandular anficrina, que es el hígado y es el páncreas. El sistema hematopoyético va a dar el epitelio de las amígdalas y el epitelio del timo. Bueno, eso es todo. Espero que me hayan entendido un poco. Y cualquier duda o comentario, me lo hagan saber. Muchísimas gracias.